Vamos a estar mirando del versículo 1 al versículo 8. Tiene por título Excelencias de la ley de Dios. Aparece ahí Aleph. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias porque tu palabra dice que cuando los hermanos están juntos y en armonía, allí, Señor, tú envías bendición y vida eterna. Te pedimos, Padre, que la bendición, Señor, en esta noche venga por medio de tu palabra a nosotros. Sabemos, Señor, que ella es hermosa, es excelsa, como lo estaremos viendo, Señor, en esta noche a través del estudio de este salmo. Te pedimos, Señor, que hables a nosotros, que nos des instrucción, guía, enseñanza, fortaleza si la necesitamos. Señor, que al escuchar tu palabra, Señor, nuestras almas sean edificadas y crezcan, Señor, en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, pedimos la dirección de tu Espíritu y hacemos todo para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Este salmo es el más largo de todos los salmos. Como ya lo dije, 176 versículos. Y también de todos los capítulos de la Biblia. Es el capítulo más largo de todos los capítulos de la Biblia. Se levanta como el monte Everest de la Escritura y del Salterio. Es un salmo célebre. Su autor es desconocido y aparentemente se trata de alguien que estaba bajo una grave opresión. Se trata de un salmo acróstico, compuesto de 22 secciones. ¿Ustedes saben qué es un acróstico? ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad de escribir un acróstico? ¿Qué se hace con el acróstico? Se van formando frases u oraciones, ¿no? Así es. Entonces, comienzan con las letras del alfabeto hebreo. Vemos que ahí, en la primera sección, en esta primera parte, aparece la letra Aleph. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Y cada sección está integrada por 8 versículos. Es decir, cada parte del Salmo, cada sección, tiene 8 versículos. Ha sido llamado el alfabeto dorado de la Biblia, este Salmo, y también el ABC de oro. ¿Qué dije? ¿Cómo ha sido llamado? El alfabeto dorado o el ABC de oro. Correcto. El tema del Salmo es la gloriosa ley de Jehová, para magnificarla y para honrarla. Y también la obediencia a ella con todo el corazón. En nuestras Biblias aparece el título que ya observamos, Excelencias de la ley de Dios,
Por lo tanto, veremos que se emplean allí 12 términos sinónimos para designar las Escrituras y su belleza. Los voy a mencionar. Se habla de la ley, los mandamientos, los testimonios, estatutos, dichos, juicios, la palabra, ordenación, caminos, preceptos, ordenanzas y promesas. Tal vez aparecen más sinónimos, pero todo esto es para referirse a las Escrituras, a la Biblia. Tal vez el autor sugiere que todas las posibilidades del lenguaje humano se agotan al exponer la plenitud de la bendita palabra de Dios. C.S. Lewis manifestó lo siguiente: la poesía no es ni pretende ser un derramamiento repentino del corazón. Es un patrón, algo hecho como el punto de cruz o punto bordado punto a punto durante largas y silenciosas horas, por amor al tema y deleitándose en la disciplina de la labor del artesano. Es decir, que en este salmo tenemos una verdadera obra de arte. Cuidadosamente, letra por letra, se fue escribiendo y se fue bordando esa hermosa obra de arte literaria, lo que el Espíritu del Trino Dios inspiró y trabajó en conjunto con el autor de este himno, de este salmo. En un encendido elogio de la divina ley, entendida no solamente como un código de preceptos, sino también como el conjunto de la revelación y las enseñanzas dadas por el Dios de Israel. Así que sin más preámbulos, vamos al texto, vamos a lo que nos dice. ¿Cómo empieza? Versículos 1 y 2. Que dice: bienaventurados ¿quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados. ¿Qué significa esa palabra? Dichosos, felices, alegres, contentos, gozosos. Este salmo inicia de la misma forma como empieza el Salmo 1. ¿Recuerdan cuando lo estudiamos? ¿Cómo empieza? Bienaventurado. Empieza con una bienaventuranza. Pero aquí dice los perfectos de camino. Aquí se presenta la dicha de obedecer la palabra de Dios. Andan es un término que expresa una pauta habitual de vida. Por su parte, la ley del hebreo, la palabra ley, Torá, significa primordialmente instrucción o enseñanza. Es decir que para ordenar algo, primero Dios da ¿qué cosas? Instrucciones. ¿Sí? Antes de dar un mandamiento, Dios da instrucción. Los hombres siempre han ido en búsqueda de la felicidad. ¿Qué hombre no quiere ser feliz? Yo creo que eso es algo que ha estado en todos, ¿no es cierto? Pero tratando de conseguirla, se han ido desviando del camino, apartándose de Dios. Han andado según sus propios deseos, haciendo lo que mejor les parece, y eso solo los ha sumido en una desdicha más grande. Tratando de ser felices, han buscado recursos como las drogas, el alcohol y los excesos. Pero cuando han llegado al fondo, descubren que esas cosas no producen la dicha verdadera, sino solo un placer momentáneo que luego deja más dolor y más tristeza. La felicidad no se encuentra en alguien distinto que no sea Dios.
Aquí dice, bienaventurados los perfectos, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Así que la dicha verdadera, la verdadera bienaventuranza, la verdadera alegría solamente se encuentra yendo por el camino intachable que Dios nos señala por medio de su ley. Las Escrituras nos pueden proporcionar más felicidad que el dinero y que las cosas de este mundo. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de deleitarse y deleitar sus almas yendo a la palabra de Dios. Lo que uno encuentra allí lo llena y lo satisface más que cualquier cosa de este mundo, de esta vida. ¿Sí? Tal vez uno con muchas cosas se puede deleitar, ¿no? Un buen paisaje, un buen plato, una buena comida. ¿Sí? Son cosas que de pronto en su momento le pueden dar a uno alegría y deleite. Pero nada lo puede llenar tanto como la palabra de Dios. Por eso dice aquí, bienaventurado. Solo ellas nos indican el camino para volver al hogar celestial, el camino de regreso al Padre. En el versículo 2 hallamos, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es decir, jubilosos y gozosos los que guardan sus preceptos para ponerlos por obra. Los que le buscan con todo su intelecto, con toda su voluntad, con toda emoción. Eso es, con todo el corazón. Ellos son ciertamente bienaventurados. Los que se entregan con devoción total a la voluntad de Dios, observando las reglas de conducta que Él ha dado. Lo que cuenta es la obediencia a sus testimonios, pero no una obediencia a medias o a regañadientes, arrastrando los pies sin ganas. Es una obediencia con un deseo profundo y enorme de agradarle con todo el corazón. Esas palabras de con todo el corazón, ¿qué idea nos dan? Cuando usted dice quiero hacerlo, pero quiero hacerlo con todo el corazón. Sin reservas, de una manera absoluta. Así es, versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La alegría se encuentra al separarse de toda forma de iniquidad, es decir, al no hacer nada malo, ninguna injusticia, infamia, ni perversidad puede llenar al hombre. La única felicidad que realmente le satisface es la que viene de una comunión íntima y personal con Dios y su palabra. Como el salmista empieza el salmo, así debemos empezar nosotros cada día. ¿Cómo? ¿Cómo? Buscando a Dios a través de ¿qué? De su palabra. Así es. De las Escrituras, porque ellas son los testimonios de Dios. Por lo tanto, debemos desear conocerlas, creerlas y amarlas. ¿Sí? Debemos de buscar. El Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Qué es eso de escudriñar? Indagar, buscar deseosamente, tal vez como el minero se introduce en la tierra, trabajando, cavando, exponiéndose a peligros para llegar a esas preciosas gemas, ¿no?
Así deberíamos nosotros introducirnos en la palabra de Dios para encontrar esas preciosas perlas, escudriñar, llegar a esos tesoros maravillosos espirituales que Dios nos ha dado allí. Rechazar toda forma de iniquidad no es suficiente. Se necesita andar en sus caminos, lo cual implica servir a Dios en la sociedad. Cuando evitamos el mal, también es indispensable hacer el bien. ¿Sí? Debemos reemplazar lo malo por lo bueno. Dios quiere que todos sus hijos tengan una sana felicidad. Y es por eso que aquí nos dice cómo debemos hallarla. Eso es lo que dice en el versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Los preceptos de Dios no son opciones, sino son mandamientos. Entonces, ¿qué deben ser? Si son mandatos de Dios, ¿qué deben ser? Obedecidos. ¿Sí? Son órdenes que Él ha dado, por lo tanto deben de ser obedecidos. Moisés, exhortando al pueblo a la obediencia en el libro de Deuteronomio, dijo: y Él os anunció su pacto, Él, cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. El salmista deseaba apasionadamente obedecer la palabra de Dios. Él deseaba obedecerla. Ahora pregunto, ¿usted desea obedecerla? ¿Desea usted obedecerla? Que sus mandamientos fuesen acatados, respetados y atendidos. La palabra en hebreo que aparece para este pasaje, mandamiento, indica normas particulares de conducta que Dios ha establecido al hombre. Entonces, de manera práctica podemos preguntarnos, ¿tenemos ese mismo deseo apasionado del salmista? ¿Tenemos ese deseo apasionado por obedecer la palabra de Dios? ¿Buscamos sus normas de conducta para ser obedientes a ellas? Nuestro Dios y Señor es digno de que se le obedezca diligentemente. ¿Estamos haciendo lo que Él manda? Versículo 5 al 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ahora el deseo del salmista es que sus caminos sean ordenados, de tal manera que pueda guardar los estatutos del Señor y de esa forma no ser avergonzado, es decir, no tener que soportar humillación ni afrenta. Atender los mandamientos significa observarlos, obedecerlos, guardarlos, tenerlos presente todo el tiempo, para poder así ponerlos por obra. El poeta ha determinado aprender y guardar los justos juicios y estatutos de Dios. ¿Qué trae la obediencia? Dignidad, honra, prestigio, confianza. Cuando usted obedece, usted sabe que está haciendo bien las cosas y por tanto le va bien. Pero cuando usted anda en desobediencia, ¿qué siente? Inseguridad, turbación. Dice otro versículo que recuerdo en este momento, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre, o sea, por su mismo pecado, está de pronto ya delirando de que alguien lo viene persiguiendo.
y se siente acosado, se siente perseguido, no tiene paz, ¿sí? Pero el justo está confiado como un león. Entonces notemos que la obediencia trae prestigio, dignidad, confianza, pero la desobediencia acarrea turbación, confusión, bochorno y sonrojo. Alguien del pasado dijo: una palabra de Dios puede hacer más que 10,000 palabras de los hombres. Una palabra de Dios puede hacer más que 10,000 palabras de los hombres para aliviar a un alma angustiada. Una sola palabra de Dios. Versículo 7. Te alabaré, ¿cómo? Con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Te alabaré. Las escrituras inducen al cántico, a la acción de gracias, al regocijo y la alabanza. El viaje de la oración a la alabanza no es largo ni difícil. De manera que los que aprenden a obedecer los justos juicios de Dios tienen plenitud de gozo. Y al estar gozosos, ¿qué hacen? Pablo lo dice: ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Sí? Cuando hay alegría, hay canto. Hay regocijo hacia Dios y empezamos a alabarle. Entonces esa plenitud de gozo conduce a una adoración espontánea. Los justos juicios del Señor son las normas de rectitud para respetar los derechos del prójimo. Cuando andamos bien con las personas, podemos alabar a Dios con rectitud de corazón. Mire usted que siempre la relación con los hombres, ¿sí?, puede afectarnos en la relación con Dios. ¿Sí? Debemos de estar bien, alguien decía, debemos de estar bien así, pero también debemos de estar bien así. ¿Sí? Horizontal y verticalmente. No podemos decir amar a Dios, como lo veíamos hace poco en el estudio de la carta a Juan, a quien no vemos, mientras aborrecemos a nuestro prójimo, a quien sí vemos. La alabanza a Dios se debe dar con rectitud de corazón, es decir, con un corazón sencillo y sincero, con un corazón limpio, un corazón que no esté dividido entre Dios y el mundo. Versículo 8 y terminamos. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La firme resolución se acopla a la dependencia humilde. El salmista decide, pero también reconoce su insuficiencia. Por lo tanto dice aquí: no me dejes enteramente. A manera de aplicación, debemos preguntarnos: ¿hasta dónde nuestros puntos de vista, nuestros deseos y nuestros afectos concuerdan con lo que aquí se expresa? ¿Hasta qué punto andamos en la ley de Jehová? ¿Guardamos sus testimonios? ¿Le buscamos de todo corazón? ¿Andamos en sus caminos guardando sus mandamientos? ¿Alabamos con rectitud de corazón? En cierta ocasión se oyó hablar de un matrimonio que llegó a tener una Biblia por primera vez y ninguno de los cónyuges había conocido antes. El marido empezó a leerla y después de unos días se dirigió a su esposa y le dijo: amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Continuó la lectura y con el paso del tiempo habló nuevamente a su señora y le dijo: si este libro es verdad, estamos perdidos.
Con más avidez prosiguió estudiando el libro hasta que una noche exclamó: amada esposa, si este libro es verdad, podemos ser salvos. El mismo libro que le había revelado su estado de condenación, también le reveló el medio para ser salvo: a Jesucristo nuestro Señor. No hay situación en la vida humana en la que la Biblia, la ley, los testimonios, los caminos, los estatutos y los juicios de Dios no traigan fuerza y consolación a nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos amar su palabra, deleitarnos en ella, meditarla, memorizarla, transcribirla, repetirla de día y de noche. Nuestros hijos la necesitan, las futuras generaciones la necesitan, todos la necesitamos. Los judíos, al parecer, tenían algo aquí en sus frentes que llevaba las palabras de Dios, porque cogieron del texto en donde Dios les dijo que estas palabras estarían en sus frentes todo el tiempo, y ellos al parecer literalmente lo hacen todavía, de colocarse la palabra de Dios ahí, versículos de la ley ahí en la frente, en las casas, en los dinteles, en todas partes la palabra de Dios, palabra, palabra, palabra. Y eso es lo que necesitamos también nosotros, mis hermanos, porque por medio de la palabra podemos encontrar a Cristo, y al predicar la palabra otros pueden llegar a la salvación por medio de la fe en Él. Entonces continuaremos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles deleitándonos en este hermoso salmo. Vamos a orar.